Muy bien, bueno, entonces yo voy a compartir la pantalla. Saludo a los que han llegado, la maestra Jessica, Kelsey y el maestro Julio. Buenos días. El día de hoy, la intención es que el trabajo que teníamos para el aula, pues lo hagamos como de manera interactiva, ¿no? O el trabajo independiente sea una actividad interactiva, porque vamos a empezar con lo que es la revisión sistemática de la literatura. Si ya, seguramente ya leyeron el artículo que les pedí, el introductorio, y bueno, pues saben que es muy importante porque nos permite saber qué se ha hecho sobre el tema de investigación, y pues saber qué han encontrado, qué objetivos se han planteado, etcétera, y con eso, pues tener como una base, ¿no? Para hacer una investigación. O sea, no vaya a ser que se me ocurra plantear algo que ya fue investigado y que ya no tiene razón de ser, o que estoy haciendo un planteamiento pues, que esté erróneo, ¿no? Entonces, para eso nos apoya lo que es la revisión de la literatura. Y bueno, del artículo que les pedí que leyeran, el segundo, que aquí lo tengo en mis manos, se llama La retroalimentación de la práctica docente, una revisión sistemática de la literatura. Lo que hicieron este grupo de profesores, Luis Horacio y Jan García, fue, bueno, decir, mi tema de investigación está relacionado con la práctica docente, y bueno, pues quiero saber qué hay, ¿no? Y de ese resultado, pues publicaron un artículo en la revista. Como ven, bueno, pues todo lo que hacemos en investigación, cada etapa que vamos desarrollando, nos apoya para generar producción, que es algo muy importante para obtener el perfil deseable de PRODEP y bueno, ser reconocido pues por el perfil deseable de PRODEP, pero también para ingresar al Sistema Nacional de Investigación. Entonces, bueno, aquí vamos a ver que en esta investigación, el proceso de búsqueda y refinamiento, por decirlo de alguna manera, pues ellos empezaron tratando de buscar, si ustedes se acuerdan por ahí, ahorita vamos a ver cuáles fueron esas palabras clave, pero bueno, el primer resultado les dio 1.373.348 artículos. Obviamente, aún siendo dos, pues ¿quién puede leer cerca de 600.000 o más de 600.000 artículos, ¿no? Y no nos daría la vida para eso. Entonces, toda esta combinación de descriptores que utilizaron, pues le agregaron la palabra retroalimentación, porque ellos en realidad estaban interesados en saber cómo se retroalimenta la práctica docente, y derivado de esta, fíjense, una sola palabra hizo que los datos se redujeran a 1.642. ¿Sí? Entre otros aspectos que fueron agregando fue, bueno, pues que sean del 2010 al 2020. ¿Por qué del 2010 al 2020? Si ven, el artículo está publicado en 2022. Regularmente lo que buscamos es, cuando se trata de una revisión sistemática de la literatura, reportar los resultados más recientes, ¿no? Entonces, casi siempre decimos, pues, que sean los últimos 10 años. Seguramente estos autores hicieron esta indagatoria en el 2020, dijeron, pues, incluimos, o 2021, y dijeron, incluimos 2010, 2020, ¿no? Otro criterio de inclusión que les ayudó a reducir este cúmulo de información es, bueno, pues yo sé hablar español e inglés, entonces pues nada más aquellos artículos que estén en español e inglés, porque puedo encontrarme artículos que están en francés, en chino, bueno, en mandarín, en japonés, etcétera, ¿no? Pero pues si no puedo acceder a ese idioma, pues no lo voy a poder leer, ¿no? Aunque ahora podría ser fácil si varios de los artículos que están aquí publicados, los más recientes, pues puedes pasarlos por el traductor de Google, ¿no? Pero también tendrías que decirlo, pasé por el traductor de Google a mi idioma y así fue como pude leerlos, que también se vale. Lo otro es que fueran artículos arbitrados, es decir, que fueran realizados por alguien más, o sea, no cualquier artículo. Regularmente cuando son arbitrados se tratan de artículos empíricos, es decir, que son resultados de una investigación, aunque también pueden ser teóricos, como nos platicaba la vez pasada el maestro Oscar, acerca de que podemos como desarrollar una teoría en relación a nuestro tema. Regularmente se hace una vez que ya he investigado, puedo como decir, bueno, yo propongo esto para este tema. Pero bueno, un asunto es que sean arbitrados, que alguien más lo revise, que es, regularmente le llaman revisión por pares o revisión ciega,
Es decir, el otro no sabe quién soy, pero sí me retroalimenta. Y a todos estos se les llaman criterios de inclusión. Otro asunto que consideran es que son artículos en el ámbito de la educación o de la investigación educativa o de las ciencias sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque a veces puedo encontrar y se encuentran artículos muy interesantes en medicina, pero a lo mejor es la práctica, perdón, es la práctica médica o la práctica de la enfermería, pero no de la docencia, ¿no? Entonces, por eso decidieron que fuera en este ámbito. Y también otro aspecto que hicieron fue, bueno, pues estoy buscando en diferentes buscadores, estoy indagando esto en diferentes buscadores y seguramente me voy a encontrar con elementos duplicados, ¿no? Con artículos que aparecen en Google Scholar, pero también en Dialnet, y entonces pues está repetido y lo elimino. Con eso, de 1642, que ya sería un poco más fácil de leer todos sus artículos, pasaron a 34, ya divididos entre dos, pues esto queda de 17 y eso es mucho más fácil. Aún así dijeron, pues, que es demasiado leer 17 y vamos a resumirlo todavía más. Y entonces dijeron, bueno, pues voy a hablar solamente de la retroalimentación de la práctica, exclusivamente, y que está en el título, en el resumen o en las palabras clave, ¿no? Entonces, es como una lectura de esos 34 artículos, pero de manera muy rápida y sintética. Veo el título, leo el resumen, veo las palabras clave, entra, no entra, selecciono. De ahí quedaron 16 artículos. Y de esos, bueno, lo que checaron fuera que tuviera método claro de recolección y análisis de datos y que hable de la retroalimentación del desempeño docente. O sea, al final quedaron esos 16 con estas características. Entonces, cuando hacemos una revisión sistemática de la literatura, es como un embudo, como el que vemos aquí en los anillos del lado izquierdo, izquierdo de mi pantalla, y se ve primero pues 1 millón y luego ya lo voy vaciando, lo voy bajando, voy tomando criterios de inclusión y se va haciendo pues cada vez más pequeño hasta que tengo, pues como dice aquí la imagen, research, o sea, un resultado. Bueno, pero ahora sí vamos a hablar del artículo que está publicado en la revista Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado. Y pues sí quisiera que comenzáramos a platicar de cuáles bases de datos, o que identifiquen ustedes, de cuáles bases de datos se recuperaron los artículos. Ahora sí quisiera escucharlos. La título, ¿qué encontraron? ¿Qué dice el artículo? El Jersey levantó la mano. Hola, buenos días. Adelante. Bueno, de los dos artículos, eh, ya me olvidé cuál es el primero. Bueno, el que había uno que específicamente nos iba guiando en cómo hacer precisamente este tipo de análisis de bibliométricos. Este, y pues eso fue extraído, yo encontré que lo extrajeron desde el repositorio de la Universidad Autónoma de Barcelona, en tanto que el otro que de verdad mostraba un análisis de bibliométricos fue extraído del portal de la revista de la Universidad de Granada. Entonces, ambos fueron extraídos de repositorios de universidades. En uno nos iba guiando paso a paso cómo hacer un análisis de bibliométricos y en el otro prácticamente nos mostró cómo hacer ya en la ejecución, ¿no? Sobre una temática en particular de hacer el análisis de bibliométricos. Entonces, Muy bien, con eso creo que respondemos la muy bien. primera pregunta. Muy bien, pero ya hablando del artículo, el segundo, el de la retroalimentación de la práctica docente, una revisión sistemática de la literatura, ellos en ese artículo explican de qué bases de datos revisaron, o sea, extrajeron información. ¿Me podrían platicar cuáles son esas bases de datos de donde tuvieron esta información? Buen día. Adelante, Raquel. Creo que perdón, no prendí mi cámara, está como media lentada mi red, pero el de Pedrosa se refiere, ¿verdad? El que comentaban, ¿no? De que ya venía, cómo lo estructuraron. Yo encontré en las bases de datos de ese artículo Scopus, Springer, Eric, Google Académico y Esbo. Dice, de Muy hecho, bien. no sé si es en ese, en el artículo.
en donde pudieran ser como que estas bases, ¿no? De hecho, así lo dice textualmente, así dice, se definió la lista de base de datos por revisar y ya ponen ahí Scopus, Springer, ERI, Google Académico y ESBO, que las cuales fueron seleccionadas debido a la amplitud y alcance que tienen en el ámbito académico. Entonces, la búsqueda se realizó con los escritores identificados en la literatura relacionada con el tema, evaluación de profesores, evaluación formativa, mejora docente, calidad docente, formación de profesores, práctica de la enseñanza, comportamiento del profesor, práctica educativa y retroalimentación, junto con la traducción correspondiente al inglés. Y estos descriptores fueron combinados para utilizar herramientas booleanas, AND y OR, e insertados en los buscadores. Se encontró la cantidad especificada en la tabla 1 como cantidad de artículos encontrados en la primera búsqueda. Eso sí así lo puse textualmente, ¿no? Así viene, de hecho, en el artículo. Ujú. Así es, muy bien, muchas gracias, maestra Raquel. De hecho, hasta se nos adelantó la siguiente pregunta, que dice, ¿cuáles son las palabras clave que utilizaron, que ya no las dio, y cómo las combinaron? Bueno, pues aquí hablando de combinaciones, como dice la maestra Raquel, primero los descriptores fueron evaluación de profesores, pero para poder hacer esto, a veces se pone evaluación and profesores o evaluación or profesores, ¿no? O evaluación formativa, otro de los descriptores, y tienen la misma secuencia, mejora docente. A veces podemos encontrar juntos, ¿no? A veces si los entrecomillamos, se pueden encontrar juntos, y a veces es necesario ponerle and or. Calidad docente, formación de profesores, práctica de la enseñanza, comportamiento del profesor, práctica educativa. Pero algo muy importante es que en esta primera búsqueda que hicieron, así, evaluación de profesores, evaluación formativa, mejora docente, calidad docente, formación de profesores, práctica de la enseñanza, comportamiento del profesor, práctica educativa, pues le salían muchísimos datos, ¿no? Que aún así a mí se me hace demasiado, ¿no? Digo, ay, ¿por qué se metieron evaluación de profesores o evaluación formativa? Pero bueno, no lo explicitan a veces los artículos de la revista, no nos dan la libertad suficiente porque nos dicen, está restringida a tantas palabras o está restringida a tantas cuartillas. Y eso pues nos hace eliminar algunos aspectos metodológicos que nos gustaría incluir y que no se puede, ¿no? Pero aquí a mí me hubiera gustado saber por qué tantos descriptores, ¿no? Cuando a veces se pueden hacer con menos. Pero bueno, ellos eligieron todos estos descriptores y aún así les pelean pues 1 millón y tantos, ¿no? Y entonces dicen, pues, bueno, vamos a meter la palabra retroalimentación. O sea, todo esto más retroalimentación. Y eso les permitió reducir los resultados. Bueno, y entonces, vamos a platicar ahora de cuáles fueron los criterios de inclusión. ¿Quién quiere decirnos cuáles fueron? Yo como que se los di un poquito ahorita en la introducción, ¿no? Ver si sigues con la mano levantada. No, la Ok, acabo de adelante, Fer. levantar de nuevo. Bueno, dentro de Muy bien. los criterios de inclusión que consideraron para este documento fueron la fecha de publicación, el idioma, que fuera publicaciones académicas y que pues fueran del área de conocimiento del cual pues estaba realizando la búsqueda. Ujú. Muy bien, sí, entonces, como les mencioné, el periodo 2010-2020, lo más cercano, que fueran en idioma español o inglés, que fuera una publicación académica arbitrada y que el área de conocimiento tuviera en educación, investigación educativa y ciencias sociales. Bien, pues, luego, la siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron las preguntas que orientaron el análisis? ¿Qué preguntas se plantearon para decir, bueno, voy a entrarle a los artículos, pero estas son las preguntas que quiero encontrar en ese artículo? ¿Quién levanta la mano? ¿O quién abre su micrófono? También se vale. Bueno, yo lo digo otra vez. Sí, Fer, sí, Las gracias. preguntas que orientaron el análisis fueron, ¿cuál es la tendencia respecto al lugar, idioma y año de publicación? ¿Cuáles son las características metodológicas de la investigación analizada? ¿Y cuáles son las prácticas para llevar a cabo la retroalimentación de la práctica docente? Y ya sobre de esas, los resultados, o sea, fueron emitidos en parte, dando respuesta a estas preguntas.
Así es. Yo me planteé unas preguntas y mi reporte da respuesta a esas preguntas, como cualquier investigación, ¿no? También yo me planteo una pregunta de investigación y en mis resultados y conclusiones pues voy dando respuesta a esas preguntas, ¿no? O a los objetivos según lo que me planteo. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron los principales objetivos de investigación que se delinearon en los artículos? Ya estamos hablando un poquito de resultados, ¿no? Bueno, les voy a ayudar. Es evaluar la práctica docente, describir y evaluar la retroalimentación y ofrecer anotaciones para mejorar ambos procesos, ¿no? Eso es lo que se planteaba. ¿Cuál fue la lógica de redacción de los hallazgos? A ver, ahora estamos hablando de lógica de redacciones. No quiero que me platiquen de los hallazgos, sino qué lógica le dieron para... O sea, cada autor de cada artículo decide cómo presenta la información. ¿Cómo ellos decidieron presentarnos la información? ¿Alguien que quiera participar? Pues a partir de tablas, Por- buenos por- días, a partir de tablas y a partir de dar respuestas a cada una de las preguntas, ¿no? Este, sin ser necesariamente un trabajo completamente cuantitativo o estadístico. Ellos ocupan las tablas para visibilizar el- lo que Foucault llama archivo, ¿no? Ese es su corpus documental. Y así, pues, digamos, dan fe de que realmente trabajaron los textos que están diciendo que trabajaron, ¿no? Porque los están como desglosando, ¿no? A partir de las categorías que han construido y al final hacen una respuesta en prosa por cada una de las preguntas. ¿Sí? Sí, se puede decir que... ¿sí? ¿Alguien más quiere participar? De hecho, en el artículo que estamos revisando, maneja como una pregunta, ¿no? Como rectora de la investigación. De ahí vienen, se desglosa, como dice el maestro, algunos documentos, o en este caso, de quienes se sustentan, ¿no? También para todo este proceso y en el texto de, bueno, que están hablando de la retroalimentación, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ujú, sí. Básicamente, sí, todo lo que nos están mencionando es justo la lógica de reducción. También lo que podemos ver es que presentan los hallazgos por artículo, es decir, este artículo dice esto sobre las prácticas de retroalimentación al profesorado, cómo se efectuó, es decir, qué metodología utilizaron y qué recomendaciones dan. Más o menos como la lógica, se podría decir, pero sí, efectivamente se apoyan de tablas, se apoyan de gráficos, se apoyan de una pregunta, o sea, no voy a estar hablando al vacío, voy dando respuesta, pero en los hallazgos sí lo hacen así. También hay revisiones sistemáticas de la literatura que cruzan, o sea, que no hablan, no dicen, este artículo encontró esto, sino que van diciendo, el objetivo de tal fue tal, y luego lo cruzo con otro, van entrelazando las respuestas. Cada autor decide cómo presenta esos resultados. Ahora, ¿cuál fue la lógica de redacción de la discusión y conclusiones? Yo lo que vi es que se centró mucho en hablar de la retroalimentación, o sea, el papel que juega la retroalimentación en en estos temas que explicó previamente en relación a cada uno de los documentos analizados. Se hacen incluso ya muy al final como que algunas recomendaciones, pero no deja de aludir a la revisión sistemática de literatura que hizo para decir pues qué coincidencias se encontraron en torno a las prácticas de retroalimentación que se llevan a cabo. Entonces, el concepto que más repite y repite y sobre del cual habla y da muchos detalles es la retroalimentación. Se centró mucho en esto. Y así es, o sea, ellos dicen, bueno, ¿cómo se da la retroalimentación de la práctica? Y dan sus conclusiones, yo no sé, por ejemplo, los reúnen características de la retroalimentación,
puntualiza sobre la relevancia de la retroalimentación, ¿no? Básicamente es lo que podemos encontrar y como dice Hersey, efectivamente se centran en la retroalimentación porque ellos lo que quieren saber, ¿no? Pero yo no sé si a la hora de leer el artículo, a mí hasta me parece muy interesante, dije, "Ay, utilizan audífonos y al mismo tiempo están retroalimentando al otro, ¿no? O sea, es muy interesante reconocer todas las modalidades que hay para retroalimentar durante la práctica y pues nos llegan de información, sobre todo nosotros que somos profesores de educación normal, dices, ah, pues hay diferentes esquemas, modelos, dispositivos para retroalimentar, ¿no? Y estas personas hacen un acopio y eso me permite, pues, tener conocimiento sobre este tema. Bien, pues vamos a hacer un ejercicio. Revisión sistemática de la literatura ocupa eso. Primero les voy a pedir que definan sus descriptores en base al tema de investigación que están desarrollando. Ustedes ya tienen por ahí algún tipo de planteamiento sobre su tema. Yo quiero hacer esto para esto, ¿se acuerdan? Entonces ya tienen de alguna forma alguna idea sobre lo que es su tema de investigación y yo les pediría, a veces te puedes ir a recurrir eh, para localizar los escritores a la UNESCO, ¿sí? Eh, y otras veces puedes irte a los artículos de la revista y ver cuáles son las palabras claves que utilizan. Pero bueno, ahorita vamos a hacer este primer ejercicio con el de la UNESCO. Y bueno, si entran al vocabulario de la UNESCO, mi tema, yo les voy a hablar un poquito de mi tema son los movimientos estudiantiles. Y entonces, si yo me voy al tesauro de la UNESCO, pues primero voy a buscar movimientos y me va a decir pues que lo que yo estoy buscando se pueden definir como movimientos o movimientos políticos o movimientos de protesta o movimientos estudiantiles. ¿Sí? Pero también yo he encontrado que en los artículos lo definen porque mi tema es emociones en los movimientos estudiantiles. O sea, yo trabajo la idea de las emociones desde la construcción sociocultural. Ya un día les platicaré de este relajo. Pero en los artículos encuentro que es una combinación de palabras que se llama movimiento estudiantil emociones, o que también en vez de llamarle movimiento estudiantil le llaman protesta estudiantil y emociones, o sentimientos, ¿no? Es otra forma de reconocer a las emociones como movimiento estudiantil y sentimientos o protesta estudiantil y sentimientos. Yo les pido que entren al tesauro y hagan una búsqueda de cuáles podrían ser sus palabras o sus descriptores clave. Igual, y hay quien ya los tiene porque ya está muy avanzado en este tema, pero bueno, quienes no, les pido que hagamos este ejercicio. Les daré les parece unos 10 minutitos para hacer esta parte. ¿Están de acuerdo? Pues sí, sí, está bien. Muy bien. Entonces, apago mi micrófono y doy los 10 minutitos y ustedes me van diciendo, ahorita platicamos sobre cuáles fueron sus descriptores.
Bien, ¿cómo vamos? ¿Pudieron ubicar sus descriptores? ¿Tiene algunas palabras clave? Yo estoy revisando en el tesauro algunos conceptos. Ya encontré algunas opciones y descarté ¿Cuáles otros. encontramos? Muy bien, ¿me podrá compartir? Claro que sí. Bueno, primero intenté buscar algunos conceptos que me parecen pues, intrínsecos a las escuelas normales. Y, por ejemplo, eh, busqué formación docente, eso no existe como tal. Busqué formación inicial, tampoco existe. Busqué identidad docente, tampoco aparece. Identidad profesional docente, mucho menos. Educación normal, no aparece. Estudiante normalista, no aparece. Escuelas normales, tampoco aparece. Los que sí aparecen son los siguientes. Estudiante-profesor. El concepto Mm, genérico de esto es docente. Conceptos relacionados son estudiante universitario, formación de ujú. docentes, pero yo busqué formación docente, no formación de docentes, ¿no? Microenseñanza y práctica pedagógica. De tal manera que si el eje de mi búsqueda de literatura fuera a partir del tesauro de UNESCO, tendría que buscar formación de docentes y estudiante-profesor. Sí. Sí, de ahí la sugerencia de que también consideren algunos artículos, sobre todo en el caso de formación de inicial de docentes, también yo me he encontrado con esta disyuntiva, no, pues no existe, le llaman teacher training, es como se encuentra en inglés, como entrenamiento de profesores, pero el asunto está porque no todos manejan escuelas normales, o sea, a nivel internacional no siempre hay escuelas normales, ¿no? En Latinoamérica es común, en el caso de Francia también, la connotación, y me parece que en España en los inicios hubo, pero no siempre está la educación normal, ¿no? Y eso hace que sea un problema porque la formación de docentes en otros países no solamente se llevan a escuelas normales, o muchos han transitado de la educación normal hacia la universitaria o a institutos de educación superior en países de Latinoamérica. Esa es la razón por qué no es tan difícil de encontrar. Entonces, a veces en inglés yo lo que encontré es el teacher training como lo más cercano a esto, ¿no? Y como para ver qué ocurre en otros países. Muy bien, muchas gracias, maestro Oscar. ¿Alguien más que quiera compartirnos? A mí quiero saber si tiene algunos escritores. Esto no es fácil, ¿no? Cualquiera diría, bueno, pues son palabras clave, es todo, está sencillo, pero no. No. Incluso yo, por ejemplo, esto de identidad docente, pues yo me animaría a buscarla, ¿no? Como tal, porque sí debe de haber esto de, o sea, que el tesauro no lo considere no significa que no haya resultados, ¿no? Y alguien más que nos quiera compartir como su combinación de palabras, o lo que han ubicado hasta ahorita en el tesauro. Pues yo busqué bajo el concepto de aprendizaje colaborativo y efectivamente tampoco aparece. Sin embargo, sí lo encuentro como yendo a la parte que sería como el término, viene como un término preferido, método de enseñanza, y en todo el desglose que hace allí de métodos de enseñanza, ya encuentro conceptos más específicos, o al menos un poquito más cercanos a esto, que es la enseñanza en grupo, o enseñanza en equipo también viene como tal, y pues en inglés, pues como team teaching. Entonces, que de alguna manera, pues son como conceptos que pueden ayudar en las búsquedas, tanto en español como en inglés, como para acercarme a ver qué es lo que se ha escrito al respecto, porque probablemente en otras partes, como ya lo mencionaban, pues no se llama igual, se le llama de otra manera, ¿no? Entonces, esto es lo que de momento encontré.
Así es, muy bien, Jesús, gracias. ¿Alguien más? ¿Los demás? Nada más, si me pueden hacer el favor de. Ay, también. Ay, me lo está dando muchas gracias, doctor. Sí, Yo, sí, Raquel, adelante. yo por la cuestión del tema sobre la tutoría, entonces algunos conceptos clave, bueno, de las palabras claves, pues estaba buscando tutoría, tutor, acompañamiento, docentes en formación, educación normal. Acompañamiento no viene como tal, docentes en formación tampoco, educación normal tampoco. Entonces, tutoría sí viene el concepto genérico como desarrollo de la carrera, conceptos relacionados, orientación profesional, asesoramiento, y tutor como un concepto genérico tiene como docente, conceptos relacionados, dice docente mujer, Instituto de Educación Superior, profesor visitador, universidad, y también tiene otra terminología que es mentoría. Eso sí también marca mentoría, y también el mentor también viene ahí en la búsqueda, ¿no? Entonces, eso es lo que pude encontrar y ahí había como algunos artículos que me relacionan o me vinculan para que los revise, ¿no? O sea, para revisarlos. Muy bien, maestra Raquel. Sí, a lo mejor puede ser la Asociación de Tutoría y Educación Superior, porque Ajá. y también la tutoría se presenta en otros niveles educativos y a lo mejor eso le puede ayudar como a acotar, ¿no? Si sí, los quiero programas de educación superior, ¿cómo está la tutoría? La tutoría o no sé qué acompañamiento no encontró, pero sí mentoría podría ser. Y educación normal, lamentablemente tiene esa limitante. Luego, esto nos permite así como ampliar el panorama y decir, ah, bueno, pues es que en México la formación de docentes se da principalmente, no exclusivamente, en las escuelas normales, pero en otros países no es así. Así De ahí que es. nos tengamos que ir por educación superior. ¿Alguien más? El maestro Oscar levantó la mano. Ah, adelante, maestro. Perdón, no la vi. Gracias. Sí, sobre dos temas que está comentando usted. Sí, bueno, en países como Francia, la educación normal era una institución fortísima, ¿no? Digo, no por nada ahí trabajó Michel Foucault, ¿no? Entre otros intelectuales. Realmente era una institución que formaba y alojaba intelectuales, ¿no? Que no es el caso mexicano, ¿no? Sin embargo, han transitado hacia un modelo de profesionalización bajo el régimen universitario, además muy complejo, ¿no? Porque no son 4 años. Eh, Son 4 años más el año de acompañamiento donde tienen un tutor, que no necesariamente es un asesor. Después hacen una especialización, vuelven a tener un año de práctica y después hacen un examen, ¿no? Es decir, más o menos son 7, 8 años los que llevan las personas para incorporarse al nivel básico, ¿no? Y además lo hacen desde un acompañamiento muy personalizado los últimos 3 o 4. Eh, y en el caso de las tutorías, eh, hay instituciones de nivel superior que desarrollan tutorías específicas, ¿no? Por ejemplo, la UPN tiene un modelo particular de tutorías que no tiene muchos puntos de encuentro con las tutorías académicas que tienen las universidades públicas estatales, ¿no? Son muy distintas. Y estas tutorías, ni de UPN ni de las universidades públicas estatales, son para nada las tutorías que hacen las escuelas normales, ¿no? Este, entonces, hay al menos 3 modelos de las IES. También hay tutorías en tecnológicos que son, en lo poquito que conozco de eso, eh, pues más, digamos, de corte administrativas, ¿no? No son tutorías tan académicas como en teoría podrían ser las otras dos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que sí falta un estudio serio sobre el sistema de tutorías en escuelas normales, porque no existe, al menos yo no lo he buscado, ¿no? Es curioso, al menos el caso que yo conozco, que una persona sea designada como tutora de un grupo, ¿no? De 25 personas. O sea, no puedes tutorar a un grupo de 25 personas. Es pensando en el marco tutorial de las universidades, ¿no?
que no solamente ver si llegan o no llegan a clases, ¿no? Y la verdad es que creo que ahí también falta una política, no solamente voluntad, para hacer tutorías pues, de corte más académicas, ¿no? Que en teoría es hacia donde nos deberíamos estar dirigiendo. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Está muy interesante. Yo no tenía ese dato de Francia. Sabía que era la educación normal era como lo mejor de lo mejor en el sistema francés. De ahí salieron los principales pensadores, incluso vigentes. Ahora, cuyas teorías todas son vigentes en la actualidad, pero no tenía el dato de cómo era la formación. Vaya que es compleja. En el sistema de tutorías, bueno, a mí en algún momento también me interesó la implementación del programa de fortalecimiento de la escuela normal y uno de los, yo les llamé rumbos de acción, pero son acciones como de política y está la tutoría implícita. Y bueno, lo que encuentro en ese aspecto es que cada escuela normal, el asunto es que te mandan una política donde te dicen, haz tutoría, pero no te dicen cómo. O sea, quieren que emulemos el sistema universitario, pero no te dicen cómo. Y entonces cada institución asume lo que cree que es tutoría, ¿no? Y tienen diferentes estrategias. Algunas escuelas normales lo que hacen es que se acercan a las universidades para emular el sistema universitario. Otras se acercan a NUIS y les piden un curso, y entonces cada quien va adoptando un sistema de tutoría distinto, ¿no? Algunas personalizadas, otras son grupales, otras se enfocan exclusivamente en la parte académica, otras que combinan la parte socioemocional con la parte, por decirlo así, académica. Entonces, hay diferentes modelos de tutoría, pero si nos vamos al nivel universitario, vamos a encontrar que también hay diferentes modelos de tutoría. Yo diría que casi que por institución de educación superior hay un modelo de tutoría. Incluso aunque pertenezcan al mismo sistema, o sea, pueden ser los tecnológicos, pero cada tecnológico adopta un sistema particular de tutoría. Y bueno, es cierto, este asunto que encontramos en las escuelas normales, donde dicen un profesor asesora a 25 alumnos, de verdad cuando va uno al sistema universitario, al menos aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, hay profesores, un tutor puede asesorar a 5 grupos, y esos 5 grupos a veces están compuestos por 40 alumnos. Entonces, hay diferentes modelos, diferentes percepciones acerca de la tutoría, y vamos, no es exclusivo, o sea, las problemáticas que tienen las escuelas normales no son exclusivas de las escuelas normales, sino que se pueden trasladar, y pareciera que el origen está en esto, en que nos dan una indicación, hagan tutoría, que también fue la indicación que les dieron a las universidades, me imagino que también a las pedagógicas, y no nos dicen cómo. Entonces, cada quien adopta, ¿no? O genera un modelo de tutoría, que también lo que dicen los teóricos es crea el modelo de tutoría que sea más adecuado para tus estudiantes y tu institución. O sea, por eso es válido que haya un modelo, tantos modelos de tutoría como escuelas puede haber, porque cada escuela es única y diversa, ¿no? Pero pues, wow, muchas gracias. Me encanta compartir este espacio y que me vayan platicando, porque yo voy aprendiendo muchísimo de ustedes. Mayela, y agrego, Ok, y aquí también nos dice el maestro Oscar que pasa lo mismo. Muy bien, sí, maestro. Perdón, ¿alguien Mayela, más iba a participar? y agrego Sí, con Raquel. respecto a lo que estamos revisando, ¿no? En el análisis de nuestros temas, con la profundidad, ¿no? Que implica. Pero si bien es cierto, esto de hablar de la tutoría a nosotros como escuela normal, hay un programa estatal de tutoría, ¿no? En el estado de Veracruz, de hecho, existe, y de ahí se desprendió un programa institucional de tutoría, un PET con un PIT, ¿no? Entonces, cada escuela normal lo realiza de distinta manera, pero había un análisis que hacíamos, el vocabulario que estamos interpretando de la tutoría como la asesoría. Entonces, casi en algunas instituciones tienen asesoría y tutoría casi al mismo tiempo. Entonces, habría que diferenciar por el trabajo que realizamos desde un programa hacia la atención de varios aspectos de estos ámbitos que tiene la tutoría, más las modalidades que se pueden implementar, porque no solamente es una tutoría grupal, puede ser, depende de las necesidades, depende a las condiciones de la escuela, de las cargas académicas de los profesores. O sea, hay muchas condiciones que se hemos analizado que quisiéramos tener una tutoría que implicara pues todas las herramientas factibles para poderlas desarrollar, pero la realidad, la utopía está bien bonita, pero la realidad escolar es otra. Entonces eso
Eso, pues eso hace rico para pues poder hacer muchos análisis y hacer muchas propuestas de trabajo, sobre todo pues cuando un estudiante de la normal inicia, ojalá termine la carrera, pues con todas estas herramientas muy interesantes que se les pueden implementar para que logren su carrera, ¿no? Entonces, hay muchos factores, ¿no? De analizarse, como bien decía, y cada institución se mueve de manera distinta con las políticas que bien decía, como se me han venido manifestando. A veces uno le tiene que poner el plus de cómo, pues por la realidad que yo vivo, ¿no? Entonces, es bastante interesante, ¿no? Bastante interesante, por eso voy a hacer este trabajo para ver a ver qué resultado da. Excelente, maestra. Bueno, después de este preámbulo, ahora les voy a pedir que elijamos un buscador. Yo propongo, pero ustedes son libres de decir, no, yo no quiero Redalit, a mí me gustaría Redalit escolar, a mí me gustaría otro. Yo les propongo este como mero ejercicio. Tomamos Redalit, que está en esta página, y entonces comenzamos a buscar, ¿no? En tus palabras. Me voy a salir un poquito para entrar a Redalit. Ustedes son libres de buscarlo en donde ustedes quieran, ¿no? Es solo una propuesta. Porque este buscador, bueno, sí tiene algunos criterios para poder ir incluyendo solamente ciertos artículos y otros no. O sea, también eso sí debo comentárselo. Por ejemplo, aquí ya está. Supongamos que yo busco movimiento estudiantil y emociones, ¿no? Y le digo que lo busque. Y entonces me dice, bueno, de tu tema hay 3.816 artículos. Entonces, lo siguiente que les pido que hagan es, voy a decir, no, pues yo quiero los últimos 10 años. Del lado izquierdo ustedes pueden encontrar, estamos en el 2024, pues le voy a decir que todo lo de 2014, pongo palomita, hasta el 2024. Quiero los últimos 10 años, ¿no? Pero además, ¿en qué idioma? Pues como yo no sé ni portugués ni francés ni el desconocido, yo le voy a decir que nada más español e inglés. También, como les digo, puedo elegir francés y luego pasarlo, pero bueno, por lo pronto yo decido así. En disciplina, pues quiero que sea educación. Voy a seguir buscando. Mm. A ver si hay algún otro que pudiera asemejarse a lo que yo hago. Bueno, al área en donde nosotros estamos. Bueno, le voy a decir que solamente ahí podría meter estudios culturales, porque de repente también me gusta verlos desde esa perspectiva, porque son emociones socioculturales. Y el país no importa, o sea, hay quien dice, no, a mí nada, mándamelo que esté en México, no, a mí me interesa de cualquier país. Y le pongo aplicar filtros. Cada buscador tiene su propia forma, pero quiero que vean cómo con estos criterios de 3.000 no sé qué, se pasaron 884 artículos. Aún así, son muchos, ¿no? Pero ya tengo la primera, el primer filtro. Algo que hacen, me voy a regresar un poquito a bueno, voy a verlos porque yo no estoy viendo, pero algo que hacen algunos investigadores que dicen, sobre todo cuando trabajan con Google Scholar, es que nos manda muchísimos archivos, pero conforme vas avanzando, se va dispersando, o sea, se va alejando de lo que yo quiero. Entonces, también en este filtrar, yo puedo decir, ¿sabes qué? Al final solamente revisé los primeros 500, ¿no? Los primeros 500 artículos. Se vale hacerlo, pero hay que decirlo. Nada más revisé hasta los primeros 500 artículos, ¿no? Entonces, aquí como verán, pues son 884, a lo mejor yo me puedo quedar en el 500, pero enseguida lo que tendría que hacer es leer el título, leer el resumen, aquí le puedo dar un clic y decirle que me dé el resumen, y bueno, ya después está el PDF, pero el PDF es cuando yo decido ya descargar. Entonces aquí digo, bueno, el título dice Tiempos tristes, notas sobre movimiento estudiantil, sí es un movimiento estudiantil, comunidad y emociones en la Universidad de Chile ante la dictadura de Pinochet. Ahí están las emociones. ¿Te parece que el título sí funciona? Sí es. Y el resumen, dice el presente artículo, analiza la memoria de actores relevantes del movimiento estudiantil. Aquí está una palabra clave que me interesa.
en oposición a la dictadura de Augusto Pinochet en la Universidad de Chile, mediante la construcción de su discurso en torno a los aspectos emocionales de su experiencia como alumnos opositor. Ahí está, a mí me interesa emociones y movimientos. Entonces, este artículo entra y en mi primera selección lo descarto. ¿Sí? Y así me voy de tema por tema, viendo si cubre o no los criterios que yo tengo. Entonces, yo les pido que hagamos ese ejercicio con los descriptores, elijan una combinación de descriptores para ver cuántos resultados les dan y ahorita platicamos. Ahora les voy a dar unos 15 minutos y hagamos ese ejercicio.
Bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo les fue? Platíquenme. Bien, yo comparto un poquito de lo que busqué. Sí hice una búsqueda en Redalytics como se sugirió. Este, Ujú, específicamente le puse aprendizaje colaborativo. Me mandó demasiados artículos, 252.460. ujú, Entonces lo acoté como, lo puse entrecomillado, aprendizaje colaborativo para que me buscara específicamente aprendizaje colaborativo junto y se redujo la búsqueda a 3.694 documentos. ujú, Posteriormente, pues utilicé algunos criterios de inclusión que fueron, pues que fueran documentos de los últimos 5 años y que fueran de la disciplina del área de la educación, ujú, sin descartar el tema de los idiomas. Entonces me redujo a 405 documentos. Ya solo si le cambiaba a que fueran solo documentos en español, pues quedó en 392 documentos. Adicional ujú, al uso, la búsqueda con Redalytics, también hice una búsqueda en Science Direct, igual como bien, aprendizaje colaborativo, y me mandó 601 resultados. De estos ujú, 601 consideré los criterios de inclusión de que fueran los últimos 5 años, que fueran ujú, review articles y research articles y que fueran revistas de psicodidáctica del área de las ciencias ujú, sociales. Y bueno, ya el total que me redujo fue de 7. Eso es ya más considerado para poder hacer una selección, porque en Redalic todavía habría que filtrarle más, o sea, o hacer unas nuevas búsquedas para acotarlo lo suficiente, porque pues ujú, al final de esos 400 y tantos, pues no voy a leer 400 y tantos. Necesitaría hacer todavía otros criterios de inclusión para poder hacer estas ujú, búsquedas. Y hice, bueno, es que recientemente tomé un diplomado también de análisis de datos y aprendí algunas cosas. Entonces también aprendí a usar lo que es SciSpace y eso está padrísimo ujú, porque también hice la búsqueda ahí y ujú, pues me mandó así como que en corto los más recientes, porque pues, son los últimos 5 años. Sí me ujú. lista, de hecho, como que como hasta un resumen de los últimos 5 documentos, ¿no? Pero sí me manda muchos más, pero en un orden de por años, por antigüedad. Entonces, también tenemos estas bondades de filtrar y hacer varios criterios de inclusión que nos permitan facilitar la selección de los documentos para hacer un análisis de bibliométricos. Muy bien, excelente maestra, pues qué bien. Sí, a veces suena un poquito decir, híjole, no voy a leer 392, pero a veces hay que hacer un trabajo de lectura de títulos y resúmenes. Y con eso no es que leamos el artículo, es que simplemente yo no terminé de mostrarles, pero el primero sí salió, pero el que sigue era las emociones de los estudiantes en el aula, pues no, o sea, no me sirve, ¿no? Va para afuera, va para afuera. Entonces, uno tiene que ir seleccionando. La desventaja de Science Direct, y por eso no se las coloqué, es que no todos los artículos son open access. ¿Qué significa que sea open access? Es decir, que yo puedo entrar a él, descargarlo sin que me cueste. Otros los puedo descargar aunque sean de Science Direct, a partir de otras ligas que se han dedicado a decir, bueno, pues es que el conocimiento tiene que ser universal y todos debemos de poder tener acceso a él. Y entonces lo que hacen es hackear estas páginas para que podamos bajar los artículos y no paguemos nada. Aunque no siempre todos están disponibles. Pero bueno, como primer ejercicio, pues muy bien, maestra, excelente. ¿Alguien más que nos quiera compartir su búsquedas booleanas, que también es lo que está comentando el ministro Oscar? Sí, así es lo que de alguna forma hizo. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Y cómo se fue reduciendo esta enorme lista? Ahorita yo tengo en la pantalla dice, la pregunta, ¿cuántos quedaron? O sea, al final, después de colocar mis criterios de inclusión, ¿qué sí voy a incluir y qué obviamente por añadir va a quedar fuera de esto? Pues nos ayuda. Por ejemplo, la maestra le ayudó mucho el asunto de decidir, en lugar de que sean los últimos 10 años, quiere que sean los últimos 5, ¿no? Y nos da lo más reciente, ¿no? Sobre todo cuando nuestros temas están muy explorados, que nos salen, por ejemplo, de los maestros, que es 1 millón, no sé qué, bueno, pues es demasiado, ¿no? Sí, hay que reducir y hay que buscar otros criterios. ¿Alguien más que quiera compartir?
Bueno, entonces nos vamos a seguir. Espero que les haya ido bien con esto. Bueno, ¿qué sigue? Lo que sigue es, ya tengo los artículos, ya los descargué, pero ¿qué le voy a preguntar a ese artículo? O sea, ¿qué es lo que le quiero preguntar al texto? Si observan, en la tarea que les dejé, ellos dijeron, estas son mis preguntas, estas tres son mis preguntas, casi que la metodología, cómo se hace la retroalimentación, etcétera, ¿no? O sea, ellos ya tenían las preguntas. Y sí es muy importante qué es lo que le voy a preguntar al texto, porque yo puedo encontrar miles de artículos, pero si no sé qué le quiero preguntar, pues entonces no puedo sistematizar la información, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a mostrar un ejercicio, dicen que es mostrar como la cocina, ¿verdad? La cocina de nuestro trabajo. Porque tengo varios, pero les quiero mostrar. No, no sé, perdón, es que tengo varias revisiones sistemáticas. Que en el mismo tema sobre las emociones. Y entonces lo que hago es una tablita en Excel. ¿Y qué es lo que hago? Pues le pongo un número consecutivo, le pongo el nombre del buscador, o sea, dónde lo encontré, porque si quiero hacer un reporte de investigación sobre mi revisión sistemática de la literatura, pues tengo que tener todo esto, todas estas cantidades que ustedes dijeron. Primero eran tantas, y fueron 405, mis criterios de inclusión, todo eso hay que tenerlo anotado porque hay que reportarlo, porque habla de la metodología. Entonces, bueno, les digo, hago una tabla como esta, hago un número secuencial, le pongo el buscador, la referencia, que es muy importante porque también nos ayuda a citar, pero también nos ayuda como a decir de dónde lo tomé. El idioma, y a veces podemos encontrar artículos en español o en inglés, dependiendo de lo que hayamos decidido. Y en mi caso, como es un tema nuevo, yo digo, bueno, pues ¿cuáles son los objetivos de investigación? O sea, ¿qué se plantean como objetivo de investigación? Esa fue una pregunta que yo me quise hacer y que en una intención didáctica que veremos más adelante también la abordarán ustedes. ¿Cuál fue la metodología? Si observan, aquí está en blanco en el primer artículo, porque no siempre enuncian la metodología. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las técnicas de recuperación de información? No dice la metodología, pero sí dice las técnicas de recuperación de la información. ¿Cuál fue el número de participantes? En mi caso, marchas, etcétera. O sea, ¿qué número fue dirigido? ¿De qué fuentes? Y me pregunto también, ¿de qué fuentes recuperó la información? De líderes de universidades públicas y privadas, etcétera, ¿no? Yo tomo datos, 6 entrevistas a integrantes de la organización 131, etcétera. ¿Cómo se justificó el interés por abordar los movimientos estudiantiles desde las emociones? Esta es una pregunta que para mí era muy relevante, porque cada que yo hablaba de emociones en los movimientos, todo el mundo decía, no, pero ¿cómo se te ocurre hablar de emociones? ¿Y eso cómo se justifica? Y bueno, hay una corriente que le llaman el giro afectivo, que está pues un poco inundando las ciencias sociales, pero aún no es del todo aceptada. Y entonces decía, bueno, ¿qué hacen estos autores para justificar por qué hacer este estudio de los movimientos estudiantiles desde las emociones, ¿no? Y entonces yo tenía esa duda, como para también yo encontrar la manera de justificar a otros, ¿no? A veces no es suficiente con que yo lo crea, lo sienta pertinente, sino que hay que encontrar ciertos referentes. Incluso yo puedo decir, autores como tal, han abordado el estudio de tal desde esta perspectiva, y eso ya es una justificación. También otra pregunta que me hice es, ¿cuál es la fundamentación teórica? ¿En qué se basan para estudiar los movimientos estudiantiles desde la perspectiva de las emociones? ¿Cómo definen las emociones, no? Que también es un concepto un poco controversial porque hablan de una diferencia, yo ahorita les puedo hablar de una diferencia entre sentimientos y emociones y hay quien no hace ninguna diferencia, pero en ese momento decía, ¿cómo definen los autores las emociones? ¿Cómo definen los movimientos estudiantiles? Porque también a veces pues, no hay definición, y si observan aquí le puse, pues no lo define, o sea, todo lo que no encontré. ¿En qué autor o autores se basan? No hay. ¿Qué entienden por emociones en los movimientos estudiantiles? O sea, ¿cómo son las emociones dentro de un movimiento, por decirlo así, por conceptualizarlo? ¿Cuál es la temporalidad y ubicación geográfica del movimiento estudiantil? También fue algo que yo me pregunté porque quería saber cuándo los estudiaron y en qué lugar particularmente. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Y algunas observaciones adicionales que yo pudiera encontrar que no estaban contempladas en mis preguntas, pero que me parecieran pertinentes, ¿no? Entonces, con esta tablita, mis preguntas los pongo como si fueran los encabezados y voy vaciando. Voy vaciando la información que yo voy encontrando y de esta manera pues lo puedo ir sistematizando, ¿no?
Y así me voy artículo por artículo, haciendo este vaciado. ¿Sí? Si fijan, pues tengo varios buscadores, Google, Eric, Janet, parece que también escritos encontré algo. Federic, Cielo, no, aunque sí lo consulté. Pero bueno, pues aquí tengo mi base de datos y son de los artículos que seleccioné. O sea, en mi caso, al final, después de todos los criterios de inclusión y de haber leído títulos, resúmenes, porque pues, sí salía una cantidad importante, pero ahí tengo la metodología anotada. En mi caso fueron 27 artículos, ¿no? Los que hubo que leer y vaciar este tipo de información, ¿no? Entonces, pues es un poquito lo que se puede hacer. O sea, yo les comparto esta modalidad o esta estructura que yo hago para hacer como una revisión sistemática de la literatura e ir haciendo este vaciado, y ya con este concentrado, entonces ya puedo ir elaborando un reporte si es que decido hacer la publicación de un artículo de revista o en su caso, puedo simplemente tener el referente de los principales antecedentes, ¿no? A lo mejor puedo decir, tales autores encontraron tal cosa, y a lo mejor algunos referentes, como por ejemplo, qué son las emociones, cómo se conceptualizan los movimientos estudiantiles, cuál es la perspectiva teórica, me ayuda para yo también elegir una perspectiva teórica desde donde lo voy a estudiar. O sea, ok, estos son los autores y lo han estudiado desde aquí, a mí me llama la atención tal autor, ¿no? Y voy y lo consulto. Y incluso algunos aspectos que encuentro en esta revisión de la literatura puedo trasladarlos para mis referentes teóricos, a la hora que haga un marco teórico o una perspectiva teórica. Y también me puede ayudar en la metodología, ¿no? O sea, si yo le estoy preguntando cuál es la metodología, cuáles fueron las técnicas, también me puede dar idea desde dónde y cómo se abordan, ¿no? Y también me puede decir lo que no se ha hecho, que ahí es donde yo puedo decir, pues hay un huequito, hay un vacío de conocimiento aquí, o sea, no se ha hecho así. O se han entrevistado a los líderes, por ejemplo, algo que encontraba mucho en el estudio de las emociones en México, es que se estudia mucho a los líderes estudiantiles o a las personas que se suman a la movilización estudiantil, pero no al estudiante ese común y corriente, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir encontrando de esta revisión de la literatura lo que se ha hecho, pero también lo que no. O sea, ¿qué es lo que no me dicen estos artículos? Es otra cosa que yo he encontrado es, pues no trabajan la perspectiva de género. O sea, ¿qué pasa con las mujeres en los movimientos estudiantiles? No hay mucho que decir. Hay en movimientos sociales, sí he encontrado, pero no en movimientos estudiantiles. Y eso también es un vacío, ¿no? Entonces, todo esto, pues, nos ayuda a ubicarnos. Y en el caso de un proyecto de investigación, pues nos ayuda a delimitar, ¿no? O sea, ya no sé por dónde irme. Pero ya vi qué tal lo abordó desde tal perspectiva teórica. Ya. Definir mi perspectiva teórica también es delimitar, porque son los lentes a través de los cuales voy a analizar mi información. Definir mi metodología también es delimitar. O sea, lo voy a hacer a través de esto y no de esto. Hay quien dice, yo voy a hacer etnografía, yo me voy a ir, en el caso de mi tema, me voy a ver las marchas, voy a participar en ellas como un etnógrafo y viendo qué es lo que ocurre. Pero hay quien dice, no, pues, le llaman, yo quiero ver la película, ¿no? Y dices, no, pues yo no puedo porque esto ya pasó, pertenece al pasado, entonces yo voy a hacer entrevistas, ¿no? Y eso nos ayuda un poco a definir por dónde nos vamos a ir. Todo eso significa delimitar el objeto de estudio. O sea, nuestro tema de investigación también se delimita más, ¿sí? Y a lo mejor, después de esta revisión sistemática de la literatura, regreso a las preguntas y digo, creo que voy a reformular la pregunta. Mi objetivo era tal, pero ya vi que ya se respondieron tales preguntas, o a mí me gustaría, ya este tema está muy interesante, pero quisiera saber qué ocurre en mi contexto, ¿no? Y entonces puedo reajustar tanto mis preguntas como mis objetivos. Es decir, el hecho de que yo ya me haya planteado una pregunta y un objetivo, o una serie de preguntas y unos objetivos, no significa que ya todo se quedó estático. Es un ir y venir. Sobre todo cuando tenemos una perspectiva cualitativa, incluso podemos estar recuperando datos y decir, no, más bien la pregunta está, ¿no? En el cuantitativo no. En el cuantitativo sí, la perspectiva es la realidad ya está dada, y sí tengo que definir muy bien desde antes cómo voy a ingresar y qué perspectiva teórica voy a utilizar, pero el cual se presta mucho a un ir y venir y reajustar nuestras preguntas y nuestras. Bien,
¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario que tengan? ¿Algo que quieran compartir también? ¿Algo que se me esté escapando? ¿Se les dificultó Yo hacer esta solamente primera? diría que lo que comenta el maestro del uso de los operadores booleanos realmente sí es de gran apoyo para precisar más lo que nos arroje sea lo que de verdad estamos buscando. Porque en lo personal, hace un momento cuando hicimos como que las búsquedas en el tesauro de la UNESCO y que mencionaba que no me aparecía nada como aprendizaje colaborativo, me aparecía como tipo enseñanza en equipo. Entonces, a la hora en que yo busco como tal enseñanza en equipo, por ejemplo, me manda cosas o veo los títulos de los documentos y no del todo tienen que ver con lo que a mí me interesa investigar, ¿no? Entonces, realmente sí he tenido algunas otras experiencias trabajando ecuaciones con operadores booleanos y se acota por mucho lo que nosotros queremos buscar. Entonces, sí son de muchísima ayuda o el uso de, ahorita como lo hice en el ejercicio, que le puse las comillas para que fuera muy específico el concepto que de búsqueda, eso ayuda muchísimo para precisar qué es lo que estoy buscando, pero usar esto tendría, o yo diría que lo usemos cuando estemos muy seguros del concepto que estoy buscando, para que sea en definitiva lo que me muestre, sea relacionado con el tema que yo estoy interesada en buscar. Muy bien, muchas gracias, maestro, Betsy. Maestro Oscar, ¿me mencionaba algo de la temporalidad? Sí, pensaba en el tema que ha puesto como ejemplo. Y la verdad es que, digamos, en el caso de los movimientos estudiantiles, es significativo que en los últimos años no existan visiblemente, ¿no? Habría que, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener un referente teórico de lo que queremos buscar, ¿no? Porque si no, vamos a encontrar un montón de cosas que no queremos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en los libros de texto, digo, yo sé que no es un referente quizá para la investigación, pero es interesante que en la visión oficial, los movimientos estudiantiles, hasta donde se queda, son el movimiento estudiantil del 68. Entonces, parecería que después de este año no hay movimientos estudiantiles. Y por supuesto que ha habido, ¿no? Normalistas han sido importantes. También habría que definir, por ejemplo, movimientos como el Me Too, ¿no? ¿Son Ujú. estudiantiles? ¿No son estudiantiles? ¿No? Sí, no, ¿por qué? Etcétera, ¿no? Entonces, y hay otras, pienso, por ejemplo, en los movimientos de la UNAM, que han tenido durante mucho tiempo espacios, ¿no? Digamos, reservados, por decirlo de alguna manera. Eso es un movimiento estudiantil, no es un movimiento estudiantil. Lo que pasa hoy con Palestina, por ejemplo, ya hay en diferentes partes del mundo manifestaciones a favor. Son movimientos estudiantiles, son expresiones estudiantiles. Es decir, qué es lo que caracteriza a esto, ¿no? Porque si no, la búsqueda nos va a dar muchísimos resultados y sí podemos filtrarlo, pero si yo encuentro 8 textos sobre movimientos estudiantiles, puede ser que cada uno de los 8 textos piensen de manera distinta a los movimientos estudiantiles, ¿no? Y entonces esa búsqueda, por muy filtrada que esté, tampoco nos va a servir de mucho, ¿no? Es decir, nos va a servir a la hora de observar que hay diferentes posiciones, ¿no? Pero yo no necesito hacer una búsqueda ni hacer una investigación para saber que hay diferentes posiciones sobre un mismo tema, ¿no? O sea, no tiene sentido. Entonces, creo que es una de las características que más faltan en las escuelas normales de este país, ¿no? Eh, no dedican suficiente tiempo a pensar el qué, es decir, conceptual y teóricamente. Y creo que ese es un grave problema, ¿no? Y yo entiendo porque la formación normalista no tiene, y es una de las debilidades, y la verdad no veo que nadie haga nada por esto, no tiene una formación teórica, epistemológica, conceptual, filosófica, no existe. Eh, no hay una columna vertebral. Por eso los estudiantes, eh, cuando van a sus prácticas, registran un montón de cosas, pero no saben qué está registrando, no sabe cómo nombrar lo que están registrando.
ni mucho menos saben por qué o para qué están registrando lo que están anotando, ¿no? Entonces tenemos largos chismes de 40, 60 páginas que no dicen absolutamente nada porque no están atravesados por lo teórico, ¿no? Ahora también existe la otra parte, ¿no? Hacer teoría fundamentada. Está bien, pero ¿cómo voy a hacer teoría fundamentada si yo no sé nombrar lo empírico desde lo teórico? Es el mismo problema, ¿no? Quizá a la inversa, pero es el mismo problema. Entonces, cuando hacemos ese tipo de búsquedas, pues sí tenemos que pensar. Y solamente con esto cierro, si a usted le interesa saber la participación de los estudiantes en las grandes revoluciones del siglo pasado en América Latina, va a encontrar que hay tres grandes revoluciones: la cubana, la mexicana y la boliviana. Y en estas tres revoluciones, en momentos distintos del siglo XX, la participación de estudiantes fue mínima. No hubo estudiantes participando. Entonces, esa participación merecería llamarse movimiento estudiantil. No lo sé, ¿no? Habría que preguntarse, ¿no? Bueno, solamente era eso. Sí. Gracias. Muchas gracias, maestro. Sí, bueno, la verdad es que una revisión sistemática de la literatura también te permite observar que en el caso de los movimientos estudiantiles, los estudios se han centrado en el 68. En el caso de las escuelas normales, 59, sobre todo en las escuelas normales rurales, porque es cuando cambia el plan de estudios y desaparecen varias de ellas, porque las convierten, de 29 convierten a la mitad en escuelas secundarias agrícolas. A mí me interesa particularmente escuelas normales rurales. Y sí, si busco movimientos estudiantiles, olvídense, o sea, si ustedes dan movimientos estudiantiles, les va a salir un montón de información, porque se ha estudiado mucho los movimientos estudiantiles. De ahí que yo haya buscado una perspectiva diferente, que es la que no se ha abordado mucho, no digo que no, no mucho, la que tiene que ver con las emociones. Y sí, pues, en el caso de movimientos estudiantiles, ¿cómo se definen los movimientos estudiantiles? Hay toda una controversia, hay incluso congresos específicos solamente para conceptualizar lo que son los movimientos estudiantiles, pero yo me quedo con la idea de que son aquellos en los que participan mayoritariamente los estudiantes, ¿no? Pueden surgir de los estudiantes o los estudiantes sumarse y ese movimiento se configura mayoritariamente por estudiantes. Así es como me quedo, pero también soy consciente de que habrá quien lo conceptualice de manera diferente. Para mí es así. Y bueno, recientes que podemos encontrar, pues el Yo Soy 132, es un movimiento estudiantil de base, surge de, de los estudiantes sin pertenecer a una organización específica. En el caso de la UNAM también hay varios movimientos, pero recientemente han sido más feministas y es precisamente para este asunto de reconocerlas, ¿no? Incluso hay alguien que relata y dice, bueno, es que sí, íbamos a las reuniones y los hombres decían, no, pues es que tú lo que quieres ver son cosas de mujeres y pues si quieres mejoras tu movimiento, ¿no? Y dicen, pues hicimos nuestro movimiento. Está muy interesante cómo las mujeres se van asumiendo como, como agentes de las movilizaciones. Y en el caso de las normales, yo creo que sí tenemos esos fundamentos. El problema es que no hacemos el cruce y creo que eso es muy importante entre la teoría y la práctica. Que tenemos el fundamento teórico, por supuesto, pero somos más prácticos. Y tiene que ver con una tradición de origen, una identidad. Es la identidad. Usted que trabaja identidades. Se configura una forma de ser maestro y una forma de enseñanza, ¿no? De ahí que quizás hemos sido tan reticentes de alguna forma para la implementación de algunas políticas públicas, ¿no? O que las hayamos transformado y hecho muy ad hoc hacia la práctica. Creo que también es muy enriquecedor cuando uno va a los ambientes universitarios y ve a los profesores impartir clases, dices, no, pues a usted le faltó esto. O sea, hay mucho que podemos aportar a las escuelas normales. Sí, nos cuesta trabajo esto de producir conocimiento, por supuesto, pero es porque no hemos sido preparados para eso y porque también se acepta como perfil de chile y de manteca. O sea, no somos realmente profesores de formación, somos ingenieros, somos administradores, somos diseñadores gráficos, somos de todo, ¿no? Y entonces hay que invertirle un rato para que nos formen como docentes. Y luego, pues, la forma en que nos muestran cómo ser docentes es complejo, ¿no? Creo que está atravesado por diferentes factores, que tiene que ver, obviamente, con decisiones desde la autoridad federal y estatal, porque, pues, de alguna manera
se ha permitido o las condiciones, el contexto han hecho que así sea o que así se maneje. Y bueno, pues tenemos diversas dificultades precisamente por eso, ¿no? Pero bueno, será que confío mucho en el sistema, mucho en los profesores y creo que tenemos muchas fortalezas, ¿no? Y yo diría, difiere un poco, o sea, cuando el alumno toma ciertos registros, pareciera que no dice nada, y también dice muchas cosas. Cuando uno los lee, dice, wow, esto es lo que está pasando en esa aula, esto es lo que está ocurriendo en el contexto. ¿Cómo lo atravieso desde una perspectiva teórica? ¿No? Hay quienes en la investigación primero van al campo, recaban información y luego dicen, no, pues es que el problema es tal, y me voy por tal lado, y la perspectiva teórica, pero ya que lo voy a atravesar es esta. Pues, más bien nos falta como esa parte, ¿no? O sea, sí recupero información, regreso, ¿cómo eso puedo convertirlo en un objeto de investigación? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Gracias, maestro Oscar. Parece que el disenso también es parte de esto. ¿Sí? Vamos a hablar de la siguiente consigna, que tiene una intención didáctica. Me dicen si la alcanzan a ver. También tengo... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad práctica similar a lo que hicimos ahorita. No quiero que se compliquen porque es para la siguiente sesión, que es dentro de 15. Dice, realizar una revisión sistemática de la literatura de artículos de revista empíricos sobre un tema de investigación tomando como referente una base de datos, la que ustedes quieran. Para ello deberá definir previamente las palabras clave de los descriptores, sus combinaciones y establecer los criterios de inclusión, que ya lo hicimos ahorita. Un ejercicio muy rápido. Nota, esta actividad permite delimitar los artículos seleccionados. Enseguida descargue los artículos seleccionados en su computadora, haga una base de datos similar a la que yo les mostré en Excel o Word, en donde concentre las respuestas a las siguientes preguntas por artículo de revista seleccionado. Yo les pido que sean mínimo 10 artículos. Y entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la referencia del artículo en estilo APA? ¿Cuáles fueron las preguntas de investigación? ¿Cuáles fueron el o los objetivos de investigación? ¿Cómo justificaron el estudio? ¿Qué estudios previos había sobre el tema? O sea, ¿qué antecedentes sobre el tema de investigación recuperaron? ¿Cuáles fueron los referentes teóricos? ¿Cuál fue la metodología? ¿Qué técnicas de recuperación de información utilizaron? ¿Cuáles fueron las consideraciones éticas? Si es que las mencionan, acuérdense que a veces no voy a encontrar nada. ¿Cuáles fueron los principales resultados y cuáles fueron las principales conclusiones? Básicamente lo que les estoy pidiendo que recuperen son como algunas de las partes de un proyecto de investigación. Y esa es precisamente la intención didáctica, recuperar esta parte para que ustedes vean cómo van planteando sus investigaciones y que ustedes de alguna forma tengan un referente para la construcción del proyecto de investigación. Esta actividad se va a subir el 13 de junio de 2024 a las 12 horas, al mediodía, al foro de discusión. En el foro van a describir las palabras clave o descriptores, sus combinaciones y criterios de inclusión. Es decir, en el foro yo digo, bueno, mis palabras claves fueron esto, mis descriptores fueron esto, utilicé tales combinaciones y estos fueron mis criterios de inclusión. También si utilizaron alguna combinación específica o si alguien dice, no, pues yo me voy por el iSpace, también es válido y nos dice por dónde se fue, ¿no? Y al final pues suben su tablita con la intención de pues tener un referente que les va a permitir pues aprender sobre su tema y al mismo tiempo pues sentar las bases para lo que es la elaboración del proyecto de investigación, que es lo que veremos la siguiente semana. Bueno, dentro de 15 días sobre ello. Muy bien, sí, muchas gracias, maestro. Casi están liderados por mujeres o participan las mujeres, no solo en los nuevos movimientos estudiantiles, o sea, no solamente en la nueva corriente de movimientos sociales, sino que han encontrado algunos referentes, por ejemplo, en normales rurales, en el 63 se encuentran que las mujeres se van con los campesinos, o estudiantes mujeres se van con los campesinos a pasar la noche para ocupar latifundios, porque están esperando que se reparta la tierra entre los campesinos, ¿no? Y esta es una forma de manifestarse. Y ya están rompiendo con reglas de género, ¿no? Pero
pero no sé por qué en los movimientos no les han dado esa centralidad, o sea, las invisibilizan. Cuando hablan de movimientos, hablan de los estudiantes, aunque haya hombres y mujeres. O el movimiento estudiantil 68 se dice los estudiantes, pero también hubo mujeres, ¿no? ¿Y cuál ha sido esa participación? Es lo que interesaría rescatar. Regresando, no, si me hablan de mi tema, ya valió, dicen por ahí, me gusta tanto que me quedo, me estaciono, y luego no hablo de lo que es este curso. Entonces, no sé si tengan alguna duda sobre la consigna 6, sobre lo que hay que trabajar. En realidad se trata de hacer una base de datos, que hacemos una revisión sistemática de la literatura. No es del todo al 100% bien hecha porque tendría que ser realizada en diferentes buscadores, pero también soy consciente que no tenemos todo el tiempo, entonces lo vamos a hacer sobre una sola base de datos, lo que ustedes consideren importantes. También reconozco que hay algunas aplicaciones que permiten concentrar varios buscadores. Mi experiencia es que a la hora de tratar de hacer eso se vuelve un relajo, por eso no se lo estoy compartiendo. O sea, en realidad no baja toda la información que quisiéramos con la precisión. O sea, es mejor desde mi experiencia, ¿verdad? Claro que a lo mejor en un año o en 6 meses, con la tecnología que va avanzando tanto, esos buscadores se refinan y se mejoran y entonces sí, son funcionales. Pero al menos hasta este año, hace 3 meses, yo todavía encontré que no bajan la información como uno quisiera. Entonces, a veces es mejor hacerlo por buscador. El ideal es que ustedes puedan hacer esta revisión sistemática de la literatura en varios buscadores para que de verdad pudieran tener toda la información que hay, esa riqueza, y pues crear un reporte y de ahí definir con mayor precisión por dónde me quiero ir, qué es lo que ya se sabe, qué es lo que me gustaría saber en mi contexto, desde qué lente teórico lo han estudiado. O sea, un mismo tema se puede estudiar desde la política pública, desde la agencia, desde la estructura, desde la combinación de los dos. O sea, hay diferentes formas de estudiarlo, pero a lo mejor ahorita, en la etapa en la que estamos, con que tengamos un lente, un referente teórico por el cual atravesarlo, es más que suficiente, ¿no? Para elaboración del proyecto. Entonces, pues si no tienen ninguna otra duda, comentario adicional, con esto terminaríamos la sesión del día de hoy y nos veríamos en 15 días. La intención de que sean 15 días, que tengan esos 15 días para recuperar pues esos artículos, porque sé que no es sencillo, hay que leerlos, son varias preguntas, varias cosas que hay que recuperar relacionado con mi tema, y a lo mejor muchos de ustedes van a querer refinar estos descriptores, ¿no? Porque a lo mejor ahorita pues batallé, mejor busqué, o de repente se encuentra con un artículo que dicen, pues aquí las palabras clave como que me resuenan y resulta que así encuentro más información. O sea, yo sé que todavía es parte de un proceso. Entonces, también 15 días es poquito, pero bueno, al menos como ejercicio, espero que sea suficiente para que el jueves 13, pues ya podamos subir esa base de datos y yo poder consultar a ver qué fue lo que encontré. Yo tengo una pregunta, bueno, una solicitud quizá. La intención de la base de datos es que sea un elemento de preescritura, ¿no? Al final no se presenta la tabla de datos como estado del arte, sino justamente la redacción de esta, ¿no? ¿Podemos presentar una escritura de la base de datos? Es Sí, decir, por no la supuesto. base de datos, sino la escritura ya construida, que al final la escritura daría cuenta de lo primero, ¿no? Sí, claro que sí. Ok, Claro. gracias. O sea, la idea de esto es, esta base de datos me sirve para diferentes cosas, ¿no? Desde delimitar mi objeto de estudio, saber cómo presento un proyecto de investigación. También puede darme un documento que puedo presentar en alguna revista para mostrar cómo está el estado de la cuestión en ese tema. O también me puede servir como referente teórico. Obviamente va a servir como antecedentes. Un proyecto de investigación debe tener antecedentes sobre mi estudio, o sea, qué otras cosas se han investigado. Entonces, tiene diversas funcionalidades. Pero si ustedes ya tienen un documento elaborado al respecto, adelante, ¿no? Porque muestra, yo les muestro como esta cocinita donde viene la tablita, pero qué padre tener el documento ya escrito como para ver otra manera, otros ejemplos, cómo se puede presentar esa información, ¿no? De qué manera se puede servir. Entonces, sí, adelante y sería muy enriquecedor, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, inquietud? En esto que comenta el maestro es algo como lo del artículo que se revisó, que prácticamente iba hablando de cada uno de los documentos y explicaba lo relativo a lo que se estaba investigando, pero de cada texto, ¿no?
Así es similar, aunque puede tener, este es un ejemplo de cómo podemos presentarlo, pero como les menciono, esta base de datos puede tener diversas funcionalidades, ¿sí? Igual el maestro Oscar será distinto, ¿no? A lo mejor él dice, pues yo no me planteé esas preguntas, pues yo me planteé otras, ¿no? Estoy mostrando que es lo que yo encontré. Este tiene una intención didáctica, o sea, lo que les estoy mostrando aquí son casi las partes por las que se integra un proyecto de investigación. Por eso les digo, tiene una intención didáctica que yo les diga respondan a estas preguntas. Pero en la práctica, un profesor o un investigador puede hacer una revisión sistemática de la literatura teniendo otras preguntas o una parcialidad de estas preguntas, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, pues les agradezco a todos su atención. Espero que pasen un hermoso día y que pronto terminen sus pendientes. Nos vemos dentro de 15 días. Buen día a todos, buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.